Ahora, más adelante, Isaías 58, pero el 13 y el 14 habla del reposo. Porque no solamente, hermano, el ayuno es un instrumento para que una nación que está en crisis, que está en angustia, que está pasando por un proceso de juicio, llegue a la sanidad, a la restauración. También necesita reposo. Y en Isaías 58, 13 dice, ¿cómo hacer ese reposo? Dice, si retrajeres del día de reposo. Aquí habla del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El séptimo día de la semana que se tiene que apartar para el Señor. Se tiene que santificar. Es un tiempo que pertenece al Señor y no nos pertenece a nosotros. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces, hermano, es hacer la perfecta voluntad del Señor en el día de reposo. Día, hermano, que lamentablemente muchas congregaciones no lo guardan, no aceptan este mandamiento, porque ellos dicen que la gracia abolió, entre muchas cosas, el día de reposo, y eso es un gran error. Ahora, hay promesa para ese pueblo que guarde el reposo. La promesa está en Isaías 58, 14. Dice, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Ahora, hermano, usted sabe que el Señor ya sabía que el pueblo, su pueblo, en la dispensación de la gracia, no iba a guardar el día de reposo, porque Él conoce el futuro. El apóstol Pablo y los demás apóstoles explícitamente no confirmaron el día de reposo. Ninguno de ellos dijo, mire hermanos, hay que continuar guardando el día de reposo porque ese mandamiento no ha sido derogado. Es importante que aún en la dispensación de la gracia se siga guardando el día de reposo, se siga santificando. Nadie, hermano, ningún apóstol habló de manera explícita sobre ese mandamiento. Y lamentablemente, como la iglesia las enseñanzas las fundamenta mucho en las enseñanzas de los apóstoles, entonces omiten muchas enseñanzas que están escritas en el Antiguo Testamento y que no han sido derogadas. Entre ellas está el día de reposo, un mandamiento tan importante. Ahora le está explicando, hermano, que el Señor sabía que en la dispensación de la gracia el pueblo se iba a confundir y el pueblo no iba a guardar el día de reposo. El Señor sabía eso ya. Por eso el Señor le dijo al profeta, profeta, escribe, porque mi pueblo que yo voy a levantar en la dispensación de la gracia, aquel pueblo que yo voy a levantar, aquellas asambleas de santos que voy a levantar entre los gentiles, no van a guardar el día de reposo. Y el Señor le dijo a Isaías, escribe en Isaías 56, dice Isaías 56, 6, es una palabra para nosotros los gentiles, ¿verdad? Que nos hemos convertido al Señor. Entonces, hermano, en Isaías 56, 6, el Señor le habla a los extranjeros. Los extranjeros estaban excluidos de la casa del Señor, estaban excluidos del sacerdocio, estaban excluidos de formar parte, hermano, del pueblo de Dios, porque la ley que Dios le dio a Moisés, en cierta forma, hacía distinción entre israelita y extranjero. Y a los extranjeros, pues, los discriminaba, los apartaba, ¿ok?, de su pueblo, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque aún los extranjeros, dice la Escritura, que los extranjeros que se circuncidaran, en el pasado, aquellos que se circuncidaran y aceptaran la ley de Dios, los mandamientos de Dios, podían formar parte de su pueblo. Entonces, hermano, el Señor le dijo a Isaías, escribe las condiciones que yo le voy a exigir a esos extranjeros que se van a convertir a mí en la dispensación de la gracia, en el nuevo pacto que yo voy a hacer. Y el Señor le dio 4 condiciones. Aquí dice, Isaías 56, 6, dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle. Número 1, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. Número 2, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. Número 3, y abracen mi pacto. Número 4.
Estas 4 condiciones, hermano, el Señor profetizó a través de su siervo Isaías que lo enseñara a los extranjeros que iban a formar parte de su pueblo en un futuro, es decir, en la dispensación de la gracia. Estas 4 condiciones, hermanos, son obligatorias. Tenemos que convertirnos siervos del Señor. Tenemos que convertirnos en siervos del Señor. Tenemos que servirle como lo hacían antes los israelitas. No digo los israelitas de ahora. Me refiero a los de antes. A esos israelitas que el Señor llevó al desierto y los cambió, los restauró, les enseñó cómo servirle, ¿verdad? El Señor nos ordenó que guardáramos el día de reposo, que no lo profanáramos. ¿A través de quién? De Isaías. Esa palabra era ¿para quién? Para nosotros, los gentiles. Para nosotros, los extranjeros que íbamos a formar parte de su pueblo. Dice, y que abracen mi pacto. El pacto tiene que ver con la ley, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, los decretos. Todo lo que forma parte del pacto del Señor. ¿Ok? Había que abrazarlo. Abrazarlo significa aceptarlo. Ahora, estos extranjeros que cumplieran esas 4 condiciones, ¿qué promesa iban a recibir? Está en Isaías 56, 7 y 8. Dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus ofrendas y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones o para todos los pueblos. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Ahora, el ayuno y el reposo no es suficiente por sí solos. El ayuno y el reposo no son suficientes por sí solos. Se necesita un ingrediente más. ¿Ok? Imagínese usted, hermano, una persona que está ayunando y guardó reposo, pero se quedó en la casa durmiendo todo el día. Durmió todo el día. Claro, ayunó y está de reposo. ¿Sí? Eso le puede servir mucho para su cuerpo, pero para su alma, ¿de qué puede servir? No le servirá de mucho. Porque su alma necesita un alimento importante, que es la palabra. Es la enseñanza de la palabra. Por eso, hermanos, que en el día de reposo las personas, ese día tienen que apartarlo, es para ir a la casa del Señor, donde el Señor ha puesto allí un sacerdocio entrenado, especializado en su ley, para que le enseñe. Entonces, el ayuno y el reposo junto con la palabra van a hacer un trío importante para la restauración y la sanidad de una nación, de un pueblo. Y el ejemplo lo tenemos, hermano, en Nehemías 9, del 1 al 3. Usted sabe que el libro de Nehemías, hermano, es un libro que habla del tiempo de restauración de Judá, de Israel. Los libros de Esdras y Nehemías son libros que son proféticos en este tiempo. O sea, Dios a través de esos libros nos enseñan hoy cómo Dios va a restaurar a Venezuela, cómo Dios va a restaurar las naciones, porque va a aplicar el mismo procedimiento. Va a aplicar los mismos métodos que aplicó en el pasado. En Nehemías dice, y el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ahí ya habla del ayuno. Nehemías 9, del 1 al 3. En el texto 1 del 9 habla ya del ayuno. El 9.2 dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Ahora, ¿qué significa eso? Apartarse de los extranjeros significa, hermanos, usted sabe que en las iglesias están llenas en este tiempo de muchos extranjeros, de muchos incircuncisos, de muchos impíos. Las iglesias están llenas de adúlteros, de fornicarios, están llenas de ladrones, están llenas de homosexuales, de lesbianas, están llenas, hermanos, de mentirosos, de ladrones, de gente que practica iniquidades y pecados. Entonces, esos extranjeros hay que sacarlos. Y yo le expliqué, hermano, que la fiesta de la Pascua tiene varios propósitos, y uno de los propósitos de la fiesta de la Pascua es sacar la cizaña que está en la congregación. Y les puse como ejemplo 1 Corintios capítulo 5, donde Pablo en el 6-7 habla de que era el tiempo de la celebración de la fiesta de los panes sin levadura y de la Pascua.
Pero en el 5.1, Pablo hace referencia a un adúltero que estaba allí. Y Pablo lo juzga y lo entrega a Satanás para que su cuerpo sea destruido, es decir, para que él muera. Y Pablo más adelante, hermano, en 1 Corintios 5, del 8 al 11, por allí dice que se tienen que apartar de aquellos que se congregan, que van a las iglesias, a las asambleas de santos, pero que son fornicarios, que son adúlteros, que son mentirosos, que practican el pecado, vamos a decirlo así. Dice que con ellos ni siquiera coman, ni siquiera con ellos coman. Ahora, hermano, por eso es importante, hermano, que en una asamblea de santos donde están ayunando, si hay extranjeros incircuncisos, esos extranjeros incircuncisos tienen que arrepentirse de verdad, tienen que aceptar al Señor de verdad, tienen que aprender los mandamientos, aceptar los mandamientos del Señor y apartarse de todo pecado e iniquidad, porque si no quieren hacerlo, pues tienen que ser apartados de la asamblea. Recuerden ayer, hermano, donde les decía que en Joel 2 dice: santificad la asamblea, ¿sí? Santificad la asamblea. ¿De qué sirve, hermano, que en un ayuno se reúnan una cantidad de incircuncisos, de impíos? ¿Para qué? ¿Eso de qué sirve? Eso no sirve de nada. Por eso dice en Nehemías 9:2: y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Bueno, aquel que decidió, mira, yo no quiero ser más un impío. Yo cometí muchos errores, yo quiero ahora definitivamente consagrarme al Señor. Por eso entonces está la confesión. Pero hay personas que confiesan, ¿verdad?, el pecado y salen a hacer lo mismo. Es lamentable, pero hay personas, hermanos, que confiesan y salen a hacer lo mismo. Porque no hay temor. ¿Ok? Porque no hay temor de Dios en ellos. Y a ellos tarde o temprano, hermano, los visitará el Señor con su juicio. En el 3 dice: y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. ¿Cuántas horas son la cuarta parte del día, hermano? 3 horas. Dígame usted en qué parte, en qué congregación, en qué ciudad se reúnen para leer la palabra de Dios. La ley de Dios es la palabra de Dios. 3 horas en una congregación, una asamblea. Es muy difícil. 3 horas, dice. Y la cuarta parte del día, la otra cuarta parte del día, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios por 3 horas más. ¿Cuántas horas tiene el día? Según la Escritura tiene 12 horas, en Juan 11:9 lo dice, donde el Señor nos dice: ¿no tiene el día 12 horas? Ahora, para que un pueblo dedique 3 horas para escuchar una enseñanza de la ley de Dios y 3 horas para adorar y orar, es decir, dedique 6 horas en el día, ese pueblo tiene que estar ¿cómo? En reposo. ¿Ve? Ahí se ve el reposo. Porque reposo, hermano, no es quedarse en la cama durmiendo, ¿no? Yo no me refiero a ese tipo de reposo. El reposo es que yo descanse de mi trabajo, yo descanse de mi jornada laboral, vamos a decir, de aquellas cosas que yo normalmente hago en el día. Que el agricultor descanse de su trabajo del campo, que el chofer descanse de manejar su vehículo, que el vendedor descanse de realizar su venta. Y todos, hermanos, se dediquen ¿a qué? A escuchar la palabra de Dios, que todos se dediquen ¿a qué? A adorar al Señor, que todos se dediquen a orar, a interceder. Entonces, el reposo, hermano, que funciona es un reposo donde nosotros consagramos ese tiempo al Señor. A ese tipo de reposo es que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Ahora, voy a dar varios ejemplos donde se argumenta la importancia del ayuno. Varios ejemplos donde se argumenta la importancia del ayuno. El ayuno, hermano, produce en mí un proceso, realiza un proceso en mí. El ayuno no se debe realizar como un fin en sí mismo. Hermano, ¿usted para qué ayuna? No, para ayunar. ¿Pero con qué propósito? Bueno, para que el Señor tenga misericordia de Venezuela, por ejemplo. Estamos ayunando para que el Señor tenga misericordia de Venezuela. Quiero aclarar eso, hermano. Usted sabe que yo le explicaba a ustedes que
una nación, los impíos hacen huelga de hambre en una nación que está en crisis. Yo le explicaba a ustedes que esos que hacen huelga de hambre, ellos son ¿qué? Unos rebeldes. Porque ellos quieren, como niños malcriados, como el niño malcriado que la mamá le da la comida y el niño malcriado dice, no, esa comida no la quiero, no me gusta, no me la quiero comer. Entonces él hace una huelga de hambre en protesta, ¿no? Está protestándole a la mamá, al papá. O el niño está bravo por cualquier cosa y entonces la mamá o el papá le dan la comida, no quiero comer. Entonces esa es una huelga de hambre que el niño hace en su rebeldía. Pero también hay adultos rebeldes, como esos que están haciendo huelgas de hambre, ¿verdad? Ahora, la iglesia, hermano, también se ha comportado de manera rebelde porque quiere manipular el plan de Dios en Venezuela. Porque, por ejemplo, Dios tiene un plan, un propósito para Venezuela, y si yo ayuno, y en ese ayuno yo pido por algo que no está en concordancia con el plan de Dios, entonces yo me estoy rebelando al plan de Dios. Por ejemplo, el Dios del cielo está enviando unos juicios para Venezuela. Tomó la decisión de enviar las plagas, que se ejecutaran los sellos, enviar las maldiciones. ¿De qué sirve, hermano, de que nosotros nos reunamos aquí para ayunar y digamos, Señor, ya no envíes más plagas para Venezuela, Señor, ya no envíes más hambre para Venezuela? ¿Tiene sentido que yo haga ese tipo de oraciones en un ayuno? No. Hermano, que vamos a convocar un ayuno para que Dios ya no castigue más a Venezuela. No, hermano. Ese es el ayuno de un pueblo rebelde. Ahora, para que el propósito del ayuno no sea equivocado, ¿qué tiene que hacer ese pueblo que va a ayunar por un propósito? Tiene que escuchar lo que los profetas están diciendo. Porque los profetas son la voz de Dios en ese momento, son los mensajeros de Dios. Y el Señor a través de los profetas está diciendo qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer, por qué lo va a hacer. Y entonces, si yo voy a ayunar, hermano, yo tengo que hacerlo por el propósito correcto, no por el propósito equivocado, porque si no sería como el niño rebelde, malcriado, que no quiere comer porque a través de la huelga de hambre que está haciendo el niño, quiere manipular a su mamá. Como el niño que fue con la mamá y el papá al centro y quería que le compraran una pelota y no se la compró. No le compró la pelota. Entonces cuando llegó a la casa y le sirvió la comida, coma. No quiero comer. ¿Y eso por qué? Porque no me compró la pelota. Está haciendo huelga de hambre para manipular, para que mañana, a ver si mañana le compra la pelota, ¿no? Y al otro día, si se acuerda otra vez, lo más seguro que se le olvida porque los niños son así, pero si se acuerda otra vez no va a querer tampoco comer. No, hasta que no me compren la pelota. Y así, hermano, está la iglesia, como niños malcriados, pidiéndole al Señor lo que Él no quiere hacer ni va a hacer. Entonces, hermano, por eso es que la iglesia debe escuchar lo que los profetas están diciendo. Los profetas de Dios, ¿verdad? A los verdaderos profetas del Señor. Ok, hermano. Ahora sí voy a hablarles del punto. ¿Cuál es la importancia del ayuno en este tiempo? ¿Por qué es importante el ayuno en tiempo de crisis? ¿Qué hace el ayuno? El ayuno, ¿cómo obra en nosotros, en nuestro corazón? ¿Cómo obra en un pueblo? El ayuno, ¿cómo obra? Se lo voy a explicar a través de la palabra, hermano. Bien, hermano, el ayuno prepara el corazón de un pueblo, prepara el corazón del cristiano para que sus oídos espirituales se abran, ¿sí? Y pueda escuchar la voz de Dios, aceptar el mensaje del Señor. Lo hace más sensible a la voz de Dios. ¿Por qué un pueblo, hermano, al pueblo les cuesta mucho escuchar a los profetas? ¿Por qué al pueblo les cuesta mucho escuchar la voz de Dios? Por falta de ayuno.
Por eso fue que, hermano, Moisés, cuando subió al monte a recibir la ley, y por eso él necesitó, ¿qué? Ayuno y reposo arriba. Ayuno porque no comió ni bebió. Y reposo porque se dedicó exclusivamente a ese trabajo, para recibir palabra de Dios, para recibir la ley de Dios. Ahora entonces, el ayuno, hermano, prepara el corazón, prepara los oídos espirituales, despeja los oídos espirituales para que ese pueblo escuche la voz de Dios. Por ejemplo, en 2 de Crónicas 23 dice, 2 de Crónicas 23 dice, entonces él tuvo temor, ¿quién? Josafat. Y Josafat humilló su rostro, dice, para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Cada vez, hermano, que nosotros vamos a consultar al Señor, cada vez que yo le voy a preguntar algo, Señor, revélame esto, Señor, enséñame esto, Señor, necesito esta revelación, es importante un ayuno, porque el ayuno despeja mi oído espiritual, destapa mi oído espiritual para que yo pueda escuchar la voz de Dios, me hace más sensible a la voz de Dios. ¿Qué es lo que impide, hermano, que nosotros escuchemos la voz de Dios o que aceptemos su palabra, su enseñanza? Es nuestro orgullo, es nuestra autosuficiencia. Usted sabe que el ayuno aflige al cuerpo, lo debilita, la carne la debilita. Entonces cuando la carne es debilitada, pierde fuerza, por así decirlo. Cuando Dios le habla, Él no se revela como diciendo, no estoy de acuerdo con eso, no, eso no lo voy a aceptar, sino hay más disposición en la persona, en la mente, en el corazón de la persona para aceptar esa palabra que está siendo revelada. Es por eso importante, hermano, el ayuno. Entonces, el ayuno prepara el corazón para escuchar y recibir la palabra de los profetas, el mensaje de los profetas. ¿Por qué el pueblo no está aceptando el mensaje de los profetas? Porque le falta ayuno. Ahora es triste, hermano, cuando el pueblo ayuna, pero en el medio del ayuno no hay un profeta que les hable. Estoy hablando de los profetas de Dios, y por eso es importante discernir los profetas, ¿verdad? De este tiempo, discernir quiénes son de Dios y quiénes no son. Pero es triste cuando un pueblo que está en ayuno, en medio de un ayuno, donde sus oídos espirituales están preparados para escuchar la voz de los profetas, su oído está preparado y su mente, estoy hablando del oído espiritual, ¿verdad? Y su mente está preparada, su corazón está preparado para escuchar la voz de Dios y la voz de los profetas, y no hay profeta allí para que hable y para que dé una palabra. ¿Por qué? Porque lamentablemente los líderes, los pastores, los apóstoles, en los cuales se mueve el espíritu de Jezabel, les impide, hermano, les prohíbe, pues, que ellos escuchen a los profetas, pensando que los profetas van a hacer que ellos dejen su rebaño y se vayan a otro rebaño. Claro, posiblemente eso pueda pasar, porque si Dios a través del profeta revela que el pastor es un adúltero, pues lo más seguro es que el pueblo se va a ir de ahí. Si Dios a través del profeta revela de que en la familia pastoral hay pecados que ni siquiera los practica el pueblo, o sea que son peores pecadores que el mismo pueblo, entonces ellos van a quedar avergonzados y el pueblo los va a abandonar, y entonces ellos se asustan. O muchos profetas van a revelar doctrinas y enseñanzas que están mal, que se dan mal en esa congregación, y entonces el pastor o el apóstol no quiere que Dios a través de esos profetas revele lo que se está haciendo mal, y él se sienta avergonzado porque como él es un maestro, doctor, teólogo, doctor en teología, entonces no puede ser que un profeta tenga más razón, que ese pastor o ese apóstol. Entonces por eso es que no, hermanos, no quieren invitar a los profetas a esas reuniones, porque el Señor va a sacar a la luz muchas cosas. Y el Espíritu de Isabel, ¿qué es lo que hace, hermano? Como dice ya en 1 Reyes 18:4, donde dice que los profetas estaban en las cuevas escondiéndose de Jezabel.
Y en este tiempo, ¿quiénes tienen los profetas en las cuevas? Esos mismos pastores y apóstoles, esos líderes, que no los quieren dejar hablar. Porque un hermano que se levanta en una de esas congregaciones dice, hermano, Dios me mostró esto y aquello. Ay, no, hermano, aquí no aceptamos sueños. No, hermano, aquí no aceptamos visiones. No, hermano, eso, los profetas no, ya no, eso no vale en este tiempo, eso era en el pasado. Entonces, el pobre hermanito al que Dios está dando dones, el don de profecía, don de discernimiento de espíritu, don de ciencia, en vez de ayudarlo para que él se desarrolle en su ministerio profético, por ejemplo, lo que hacemos es confundirlo y lo callamos y lo metemos en la cueva. ¿Y quiénes están haciendo eso, hermano? Los líderes. Los líderes. Por eso, hermano, es triste que en los ayunos que se están realizando, la voz de los profetas no se está escuchando. Entonces esos ayunos no sirven de mucho. Fíjese, hermano, en Jeremías 36, el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, cuando mi pueblo ayuna, su corazón se prepara para escuchar mi voz, para aceptar lo que yo hablo a través de mis profetas. Porque yo le he explicado a usted, hermano, que el ayuno aflige, hasta cierto punto humilla la carne, la aflige, la quebranta, y hace, hermano, que el espíritu tome en ese momento más señorío, más gobiernos, señoree pues de esa persona. Y hay más posibilidades de que una persona en ayuno, hermano, escuche la voz de los profetas y la voz de Dios que está en su palabra. Dice Jeremías 36:4, yo le dijo a Jeremías, en Jeremías 36:4, hermano, el Señor le dice a Jeremías, Jeremías, en el día del ayuno es necesario que la palabra que yo te he dado sea leída ante toda la asamblea, porque en el día del ayuno el pueblo va a estar con más disposición para escuchar el mensaje de mis profetas. Y eso es lo que dice Jeremías 36:4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová. Dice, el día del ayuno. ¿Ve? El día del ayuno tenía que leerse esta palabra. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Hermano, la palabra que Dios da a los profetas, a los verdaderos profetas de Dios, no es fácil de aceptar, no es fácil de digerir. Y por eso, hermano, el ayuno que Dios está convocando en este tiempo es para preparar el corazón del venezolano, de la iglesia, para que esa palabra sea mejor digerida, sea más aceptada. Pero es importante que en esas reuniones que se hagan de ayuno se coloquen videos de los profetas, se coloquen enseñanzas de los profetas, porque Dios tiene un mensaje importante a través de los profetas en este tiempo, así como en el pasado tenía un mensaje importante a través de Jeremías y de su escriba Baruc. Porque esos ayunos que se hacen, donde se leen palabras o se dan enseñanzas que Dios no quiere que se den en este tiempo, hermano, esos serán huelgas de hambre. Serán como las huelgas de hambre que hacen los impíos, los opositores de este gobierno. En tiempos de visitación, son tiempos de revelación. Todo mi pueblo debe escuchar lo que al profeta voy a revelar. Esta vez lo quiere impedir.